Imagina que un día tu pareja desaparece sin dejar rastro y te conviertes en el principal sospechoso para la policía. Cuando parece que acabarás en prisión, tu pareja regresa sana y salva, dejando dudas sobre si fue un montaje para incriminarte. Esta no es la película Gone Girl, es el caso de Dennis Haskins. En el momento de los hechos, Denise Haskins tenía 29 años y era una fisioterapeuta dedicada y comprometida con el bienestar de sus pacientes. Su vida era bastante tranquila, sabiendo equilibrar su trabajo con sus aficiones personales. En 2014, Denise decidió dejar Huntington Beach, donde se crió con su hermano Devin bajo el cuidado de sus padres, Jean y Mike, para mudarse a la ciudad de Vallejo, a unos 650 kilómetros de su hogar, para empezar una residencia en fisioterapia en el reconocido Hospital Kaiser. Allí, Denise conoció a Aaron, con quien empezó una relación sentimental en junio de ese año. Aaron Quinn, de 30 años, también era un destacado fisioterapeuta en el mismo hospital. Criado en una familia de clase media, con sus padres Marianne y Joe y su hermano Ethan, era un chico tranquilo y sociable, conocido por su inteligencia y dedicación. La pareja compartía muchos intereses y sueños de futuro, incluyendo la idea de formar una familia en Vallejo, una ciudad que les ofrecía la tranquilidad de una comunidad pequeña pero con fácil acceso a las oportunidades de la bahía de San Francisco. El 23 de marzo de 2015, a la 1:50 de la tarde, Aaron llamó al 911 para reportar que su novia Denise había sido secuestrada en su casa la noche anterior, utilizando un tono tan calmado que llamó la atención. La policía respondió de inmediato, llegando al lugar para recoger su testimonio y examinar la escena. Aaron narró una historia bastante inusual sobre cómo unos intrusos habían entrado en su casa y se habían llevado a Denise. Mientras un oficial permanecía con Aaron afuera, otro registraba la casa sin hallar evidencias de que las puertas o ventanas hubieran sido forzadas. Sin embargo, le pareció que la casa estaba sospechosamente muy limpia y ordenada. Además, se notó una mancha de sangre en las sábanas y la ausencia del edredón. La discrepancia entre el relato de Aaron y la evidencia encontrada, sumada a su demora de más de 8 horas para reportar la desaparición de su novia, hizo que la policía lo trasladara a la estación para un interrogatorio más extenso. En la estación policial se le sometió a pruebas de sangre y saliva. Además, Aaron fue desvestido completamente para preservar posibles evidencias en su ropa y vestido con un uniforme de prisión. La situación se tornaba cada vez más complicada, difuminando las líneas entre víctima y sospechoso. Durante el interrogatorio, Aaron le contó al detective Matthew Mustard, quien estaba a cargo del caso, lo siguiente. Unas semanas antes del incidente, Denise había encontrado en su teléfono celular mensajes comprometedores entre él y Andrea Roberts, su exnovia. Aaron y Andrea habían estado comprometidos. Sin embargo, a principios de 2014, habían terminado la relación después de que Aaron se enterara de que Andrea le era infiel. A pesar de la decepción y el dolor del engaño, la noche del domingo 22 de marzo, Denise se había dirigido a casa de Aaron para hablar del futuro de su relación. Luego de una extensa charla, ambos decidieron darse una segunda oportunidad y acordaron continuar juntos. Agotados, se fueron a dormir cerca de la medianoche, pero a las 3 de la mañana oyeron ruidos afuera que inicialmente le atribuyeron a un animal. Poco después, percibieron luces y murmullos dentro de la casa, seguido de luces deslumbrantes y pequeñas luces rojas de punteros láser apuntándoles en la habitación, mientras una voz robótica les decía: «Despierten, esto es un robo. No queremos hacerles daño, esto es puramente financiero». Los hicieron tumbarse boca abajo en el suelo y los ataron con bridas de plástico antes de encerrarlos en el armario.
Allí les pusieron gafas de natación oscurecidas y audífonos que reproducían música relajante y mensajes de voz pregrabados con instrucciones. Uno de los intrusos verificó sus signos vitales antes de sedarlos con diazepam. Posteriormente, les exigieron sus datos personales y bancarios, incluyendo correos electrónicos y contraseñas, amenazándolos con electroshocks o cortes en el rostro si mentían. Después, trasladaron a Aaron al sillón de la sala, donde le dieron instrucciones precisas. Debía esperar hasta la mañana para liberarse con unas tijeras que dejarían en la mesa. Luego, debía comunicarse con su jefe para reportarse enfermo, y con el teléfono de Denise, enviar un mensaje a su supervisor indicando que no iría al trabajo el resto de la semana por asuntos familiares. Después, iría al banco a retirar el dinero del rescate. Le advirtieron que estuviera atento a más instrucciones y le hicieron saber que habían instalado cámaras en su casa. Le alertaron de que cualquier intento de contactar a la policía o salir del área que habían delimitado con cinta roja sería detectado inmediatamente, poniendo en riesgo a Denise. Antes de irse, le informaron que tomarían su coche y le enviarían la ubicación de este más tarde. Aaron oyó alejarse el auto y, usando el borde de la mesa, consiguió quitarse las gafas. Eran las 5 de la mañana y debido al sedante le resultaba imposible mantenerse despierto. A las 11:30 de la mañana, despertó abrumado y por la desesperación y el miedo, decidió seguir las instrucciones de los secuestradores al pie de la letra. Para ese momento, ya había recibido un correo electrónico de los secuestradores que habían usado su propia cuenta. En él le indicaban retirar $15,000 de 2 cuentas bancarias distintas para no levantar sospechas. Sin embargo, el banco tenía un límite de retiro de $3,500. Aaron, confundido y sin saber qué hacer, llamó a su hermano Ethan, que era agente del FBI, y le explicó la situación. Ethan le aconsejó que llamara inmediatamente a la policía. El relato de Aaron era cuanto menos insólito. Estaba lleno de detalles bastante extraños, pero había 3 que eran particularmente notables. En primer lugar, afirmó que los secuestradores se identificaron como parte de un grupo criminal de la Dark Web especializado en la recolección de deudas financieras a nivel nacional. En segundo lugar, le hicieron saber en varias ocasiones que estaban plenamente informados sobre su identidad, llamándolo en varias ocasiones por su nombre al darle órdenes. Además, uno de los captores le reveló que había habido un error en su plan. No pretendían secuestrar a Denise, sino a su exnovia Andrea. Sin embargo, habían decidido continuar con el secuestro debido a la considerable suma de dinero involucrada. Y finalmente, antes de abandonar la casa, Aaron les pidió una manta debido al frío. Uno de los secuestradores, sorprendido, le dijo que había olvidado el frío que hacía porque llevaba puesto un traje de neopreno. La historia de Aaron era sospechosamente detallada, lo que la hacía parecer poco creíble. El detective Mustard le expresó sus dudas sobre la veracidad de los hechos, insinuando que Aaron podría haber acabado con la vida de Denise tras una acalorada discusión provocada por su infidelidad. Ante estas acusaciones, Aaron accedió a someterse al polígrafo, buscando demostrar su inocencia. Sin embargo, el agente del FBI, Peter French, le informó que había fallado miserablemente la prueba, lo que provocó que Aaron se derrumbara y solicitara hablar con su abogado, aunque seguía afirmando ser inocente. Sin ser acusado formalmente, Aaron fue liberado después de 18 horas de un riguroso y extenso interrogatorio policial. Pero entonces, ¿fue Denise Haskins realmente secuestrada? ¿O Aaron creó esta historia meticulosamente para encubrir su asesinato? Tanto la policía como la opinión pública tenían serias dudas sobre la veracidad del secuestro y consideraban a Aaron como el principal sospechoso de la desaparición y posible homicidio de su novia. Sin embargo, el martes 24 de marzo,
un correo electrónico enviado al periodista Henry Lee del San Francisco Chronicle cambió el curso de los eventos. El mensaje decía: Denise retornará sana y salva. Enviaremos un link de su situación después de que haya sido liberada. Gozará de buena salud y estará segura mientras espera. Cualquier avance hacia nosotros o nuestros asociados generará una situación peligrosa para Denise. El correo incluía además un archivo de audio como prueba de vida, donde se escuchaba a Denise afirmar que estaba secuestrada, pero bien. Tras verificar la autenticidad de la voz con la familia, se confirmó que Denise estaba realmente viva, desmontando la teoría de que Aaron era culpable de homicidio. Aún así, la serenidad en la voz de Denise sembró dudas en la policía, que empezó a considerar la posibilidad de que todo fuera un montaje, orquestado por Aaron y Denise para llamar la atención. Esta teoría cobraría mucha más fuerza con lo que sucedería a continuación. El miércoles 25 de marzo a las 9:09 de la mañana, Denise Haskins reapareció en Huntington Beach, cerca de la casa de sus padres, a 650 kilómetros de Vallejo. Denise había utilizado el teléfono de un jardinero para llamar a su padre y asegurarle que estaba a salvo. La policía interrogó de inmediato a Denise, quien confirmó con detalle la versión de Aaron sobre el secuestro y los eventos relacionados, coincidiendo en todo con lo que él había relatado previamente. Asimismo, le contó a la policía que los secuestradores la metieron en la maletera del coche de Aaron y tras varios minutos la trasladaron a otro vehículo, advirtiéndole que si cooperaba y no gritaba, todo iría bien. Consciente de la importancia de mantener la calma, Denise optó por seguir sus instrucciones. Después de varias horas de viaje en un coche que describió como un Mustang por el sonido del motor, llegaron a un lugar remoto y tranquilo sin ruidos urbanos. Allí la alojaron en una habitación con una cama grande y ventanas cubiertas con cartones. A pesar de la situación, el secuestrador la trató con cierta amabilidad, asegurándose de que estuviera bien alimentada e incluso le permitió ducharse. Inicialmente, Denise no reveló a la policía dos aspectos críticos por indicación de los secuestradores bajo amenaza de represalias contra ella y su familia. El primero fue que sufrió abusos en 2 ocasiones, los cuales habían sido grabados para chantajearla con hacer los videos públicos en caso hablara con la policía. Y el segundo detalle era que los secuestradores eran exmiembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Más adelante, y siguiendo el consejo de su abogado, Doug Rappaport, incluyó estas declaraciones en un posterior interrogatorio ante la policía de Vallejo. Tras el primer interrogatorio en Huntington Beach, Denise recibió una llamada del detective Mustard, quien le ofreció inmunidad a cambio de admitir que todo era un engaño, insinuando que la misma oferta se había extendido a Aaron y que serían más benevolentes con el primero que confesara. Sin embargo, el detective Mustard ha negado en todo momento haber hecho esta propuesta. Ese mismo día, a las 9 de la noche, el teniente Kenny Park de la policía de Vallejo anunció en una conferencia de prensa que el caso de Denise Haskins y Aaron Quinn era un engaño. Afirmó que su increíble historia no había podido ser corroborada, acusándolos de malgastar recursos importantes y desviar la atención de las verdaderas víctimas de la comunidad. Según él, era Denise quien debía una disculpa pública a la ciudad de Vallejo. Los medios de comunicación hicieron eco de la declaración de la policía, poniendo en duda la veracidad del relato de Denise y comparando su caso con la trama de la película de suspenso de 2014 Gone Girl, en la que la protagonista simula su propio secuestro para incriminar a su esposo, tras haber descubierto que era infiel. La historia de Denise y Aaron parecía realmente sacada de un guión de Hollywood, lo que alimentó aún más las especulaciones. El caso tomó otro giro inesperado cuando Henry Lee recibió un correo electrónico de los secuestradores.
acompañado de un extenso manifiesto de más de 15 páginas. En este documento aseguraban que el secuestro había sido auténtico y defendían la posición de Denise y Aaron, exigiendo incluso una disculpa pública de parte de la policía por haber sugerido que todo era un fraude. Adjuntaron fotos de la habitación donde Denise estuvo retenida y de las armas de juguete utilizadas durante el secuestro. Dijeron que el grupo estaba compuesto por egresados de universidades de prestigio, autoproclamándose como criminales caballerosos al estilo de la película Ocean's 11, y expresaron también arrepentimiento por sus acciones. Además, revelaron que la fortaleza de Denise había causado una especie de síndrome de Estocolmo inverso en uno de los secuestradores. A pesar de estas declaraciones, la policía continuó afirmando que se trataba de una farsa. ¿Era Denise Haskins realmente la Gone Girl de la vida real? Esta pregunta continuó resonando en los medios de comunicación y en la mente del público durante meses, hasta que una llamada al 911 desde Dublin, California, desencadenó una serie de eventos que llevarían a la resolución del caso. El 5 de junio de 2015, una mujer reportó que un intruso había ingresado armado a mitad de la noche a su casa. Al intentar atarlos, su esposo se había defendido, permitiendo que ella se escondiera y llamara a la policía. Tras un forcejeo, el intruso huyó, dejando tras de sí un guante negro, cinta adhesiva, bridas plásticas y un celular. Los detectives lograron seguir la pista del celular hasta una mujer en Orangevale, quien reveló que el móvil pertenecía a su hijo Matthew Mueller. Matthew Mueller, de 38 años, creció en los suburbios de Sacramento, Estados Unidos, en una familia de clase media. Su padre, Monty, trabajaba como administrador escolar y entrenador del equipo de lucha, mientras su madre, Joyce, era profesora en una escuela local. Desde joven, Matthew se mostró introvertido e inteligente. Tras terminar la escuela, se enlistó en las Fuerzas Armadas, donde recibió varias medallas y un ascenso antes de ser honorablemente dado de baja. Regresando a California, estudió en la Universidad de Pomona, donde se destacó por su excelencia académica. En 2003, ingresó a la Facultad de Derecho de Harvard, dedicándose a ayudar a inmigrantes y personas de bajos recursos. En un viaje a Praga, conoció a la que sería su futura esposa, originaria de Kirguistán, de quien años más tarde se divorciaría. En 2009 se mudaron a Silicon Valley, pero la vida de Matthew dio un giro dramático debido a trastornos mentales, como psicosis y depresión, que no fueron tratados adecuadamente. En 2012 fue inhabilitado del Colegio de Abogados y se divorció, terminando por vivir de la pensión de su exesposa en una cabaña prestada en South Lake Tahoe. El 9 de junio de 2015, la investigación del incidente en Dublin llevó al arresto de Mueller y al registro de su cabaña. Allí se encontraron, entre otras cosas, cintas adhesivas, máscaras de esquí negras, bridas de plástico, guantes negros, frascos de diazepam, celulares, linternas, discos duros, computadoras y una laptop oculta bajo el colchón. También se halló un auto Mustang reportado como robado, conteniendo guantes, bridas, una linterna metálica, pistolas de juguete pintadas de negro con linternas y punteros láser pegadas a ellas, un medidor de presión sanguínea, un muñeco inflable vestido de negro y gafas de natación con las lentes cubiertas con cinta adhesiva. Y adherida a una de ellas fue encontrado un único cabello rubio largo, que no pertenecía a ninguna de las víctimas de Dublin. Tras una extensa investigación, los detectives Miguel Campos y Misty Caruso relacionaron el incidente de Dublin con otros similares en Mountain View y Palo Alto en 2009, donde Mueller había sido considerado una persona de interés. Asimismo, se le relacionó con incidentes en 2014 en Mare Island, donde varias estudiantes reportaron haber sido acosadas por un individuo que les tomaba fotos a través de las ventanas.
Finalmente, los detectives conectaron el robo del Mustang blanco con el caso de Denise Haskins e identificaron a Denise como la dueña del cabello rubio encontrado en la cabaña de Mueller. Cuando los detectives Campos y Caruso contactaron con David Sesma, el agente del FBI encargado del caso de Denise, este quedó atónito al confirmar la veracidad de la impactante historia de secuestro de Denise Haskins y Aaron Quinn. Al examinar las pruebas incriminatorias contra Mueller, se descubrió que la laptop hallada bajo el colchón pertenecía a Aaron. Además, el historial del GPS del auto robado reveló una dirección en Huntington Beach ingresada el día de la liberación de Denise. En otras computadoras se encontraron las grabaciones de audio escuchadas por Denise y Aaron durante el secuestro, así como los videos de Denise. También se logró establecer una conexión entre el celular de Mueller y el de Aaron. Pero además salieron a la luz otros perturbadores detalles adicionales. La policía de Vallejo se había enfocado más en culpar a Aaron y Denise que en investigar el secuestro propiamente dicho. Se reveló también que el resultado del polígrafo aplicado a Aaron fue inconcluso, lo que revela que el agente French mintió descaradamente para presionarlo hacia una confesión falsa. Además, durante toda la investigación, la policía mantuvo el celular de Aaron en modo avión, ignorando la posibilidad de rastrear las llamadas de Mueller, lo que podría haber permitido localizar a Denise en South Lake Tahoe y prevenir el abuso. En un giro irónico, en 2015, el detective Matthew Mustard fue nombrado oficial del año y ascendido a sargento de investigaciones. Años más tarde, surgieron más reportes sobre acciones cuestionables de Mustard, incluyendo la ocultación de pruebas exculpatorias y presiones indebidas en investigaciones. En 2016, Aaron y Denise demandaron a la ciudad de Vallejo, a Matthew Mustard y a Kenny Park por difamación, llegando en 2018 a un acuerdo extrajudicial por $2.5 millones, sin que los demandados admitieran culpabilidad alguna. El 16 de marzo de 2017, Matthew Mueller fue condenado a 40 años de prisión por secuestro, robo y abuso, pero no por los delitos cometidos en Mountain View, Palo Alto y Mare Island. Denise y Aaron se casaron en 2018 en una ceremonia íntima. El 25 de marzo de 2020, en el 5º aniversario de la liberación de Denise, nació su primera hija, Olive, y años más tarde se uniría Naomi a la familia para completarla. En 2021, la pareja publicó un libro titulado Victim F, en el que relatan su historia desde su perspectiva. Y en enero de 2024, Netflix estrenó un documental sobre su caso llamado American Nightmare, o Pesadilla Americana. Hasta el día de hoy, Matthew Mueller insiste en que fue el único responsable del secuestro. Denise y Aaron, sin embargo, están convencidos de que al menos 3 personas participaron del hecho y sospechan que Mueller oculta la identidad de sus cómplices. Además, Mueller nunca ha explicado por qué Andrea Roberts fue el objetivo del plan del secuestro. Este misterio llevó a la formulación de una teoría que implica al ex oficial de policía Stefan Ruiz, el ahora esposo de Andrea, en la planificación del secuestro. Según esta hipótesis, Stephen habría descubierto que Andrea y Aaron reanudaron la comunicación en 2015. Para asustar a Andrea y mantenerla lejos de Aaron, habría orquestado el secuestro de Denise, haciéndoles creer que Andrea era el verdadero objetivo, todo en un esfuerzo por recuperarla. Los abogados de Denise también señalaron un conflicto de interés por parte de David Sesma, el agente del FBI a cargo del caso, quien anteriormente había tenido una relación sentimental con Andrea. A pesar de estas acusaciones, el fiscal federal determinó que no hubo mala conducta y decidió concluir el asunto. La captura y condena de Mueller, gracias al trabajo de agentes de la policía competentes como Miguel Campos y Misty Caruso, significaron para Denise y Aaron una validación de su relato y la confirmación de lo que habían vivido. A pesar de haber logrado una victoria tanto legal como moral,
La pareja sigue esforzándose día a día por reconstruir sus vidas y luchando contra la revictimización por parte de las autoridades. Si te pareció interesante, dale un me gusta y suscríbete para más historias seriales.